Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Dreni del Rosario, y en esta sección Un Solo Evangelio vamos a leer y a contemplar el Evangelio que se ha tomado del día de hoy 22 de noviembre. Está tomado del evangelista San Lucas, capítulo 19, versículo del 11 al 28. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras la gente escuchaba estas cosas, añadió una parábola. Estaba él cerca de Jerusalén y creían ellos que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. Dijo pues, un hombre noble marchó a un país lejano para recibir la investidura real y regresar. Llamó a 10 siervos suyos, les dio sendas minas y les dijo: negociad hasta que vuelva. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él unos embajadores que dijese: no queremos que ese reine sobre nosotros. Cuando regresó después de recibir la investidura real, mandó llamar a aquellos siervos suyos a los que había confiado el dinero para saber lo que había ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo: Señor, tu mina ha producido 10 minas. Le respondió: muy bien, siervo bueno. Ya que has sido fiel en lo insignificante, toma el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y dijo: tu mina, señor, ha producido 5 minas. Dijo a éste: ponte tú también al mando de 5 ciudades. Vino el otro y dijo: Señor, aquí tienes tu mina, que he tenido guardada en un lienzo. Es que tenía miedo de ti, pues era un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Le respondió: por tus propias palabras te juzgo, siervo malo. Si sabéis que soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no colocaste entonces mi dinero en el banco? De ese modo, al volver yo lo habría cobrado con los intereses. Dijo entonces a los presentes: quitadle la mina y dásela al que tiene las 10 minas. Le respondieron: Señor, tiene ya 10 minas. Os digo que a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos que no querían que yo reinara sobre ellos, traédmelos aquí y matadlos delante de mí. Dicho esto, marchaba por delante subiendo a Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Estando la gente escuchando estas cosas, los que escuchan son todavía esos todos que han murmurado en casa de Zaqueo, donde hoy ha entrado la salvación. Lo que él ha hecho es una ilustración de la parábola. Ha empleado bien sus minas y han producido buenos frutos. Estaba él cerca de Jerusalén. Es el lugar del cumplimiento. Jesús está a punto de concluir su camino, en el cual realiza el reino en su destino como semilla. Es pequeño, es tomado, arrojado y escondido. Creían ellos que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. El reino de Dios es la salvación del hombre. Ya se ha realizado en la acogida de Zaqueo. Se manifestará pronto en el humilde ingreso en Jerusalén, mientras todos esperan una revelación suya muy espectacular. El problema es reconocerlo y aceptarlo en la pequeñez y en lo secreto. La parábola que sigue explicaba que el reino no es un espectáculo que se ha de esperar para el futuro, sino que es la llamada a obrar aquí y ahora como Zaqueo. Un hombre noble es Jesús, el Hijo de David según la carne, Hijo de Dios según el Espíritu. Marchó a un país lejano.
Si en la muerte llegó a una lejanía extrema desde el Padre para hacerse vecino nuestro, en su ascensión se alejó de nosotros y volvió a Él como primicia de todos los hermanos que habrían de venir después de Él. Para colmar esta distancia se requiere tiempo, exactamente el tiempo que empleamos para llegar hasta Él, que es el mismo que emplea Él para llegar hasta nosotros. La impaciencia de un regreso suyo a nosotros ha de sustituir con la urgencia de nuestra ida hasta Él. Para recibir la investidura real, el reino de Jesús es la acogida de los hermanos en el amor del Padre. Fue realizado en su muerte cuando, al ser reconocido por el hermano más alejado, el cual se había acercado, lo acogió consigo en los brazos del Padre. Cuando se haya extendido a todos sus hijos, será el nacimiento de la nueva creación, que ahora aquí me espera con impaciencia su revelación. Y volverse. Solo entonces queda terminado la aventura humana, y Él volverá a nosotros, porque todos lo habremos acogido. 10 siervos. Recuerda a los 10 leprosos, es decir, toda la humanidad sanada en su vida y en su viaje a Jerusalén. 10 minas. Una mina corresponde a 10 dracmas. Una dracma equivale a un denario, el salario de un día. Se trata de una suma que no es ni despreciable ni excesiva. Un tercio de la ganancia anual, que es una cifra relacionable con la experiencia de todos. A cada hombre se le confía el mismo don, una mina. ¿Cuál es este don? El único que vale igual para todos y que se da a cada uno. Es tal vez nuestra condición como hijos, que crece en nuestra condición como hermanos. Negocien hasta que vuelva. El tiempo entre su partida y su regreso no es una espera vacía. Es llenado por nuestra fatiga para hacer fructificar el don que se ha recibido. Obviamente el trabajo del que se habla aquí no es el de los siervos del dinero, sino el de los hijos del Padre, que están llamados a ser misericordiosos como Él. Sus ciudadanos lo odiaban. Están llamados a vivir nuestra vida como hijos en un mundo hostil y enemigo. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. No queremos que ese reine sobre nosotros. El mundo opone resistencia a la salvación. Prefiere la esclavitud a la mentira, a la libertad y a la verdad. Pero precisamente en esta lucha nace y crece el reino del Hijo. La misericordia del Padre hacia todos los hermanos. Cuando regresó, ciertamente regresará y reinará sobre todos a pesar de las resistencias. Ahora tenemos la siembra, entonces tendremos la cosecha. No se engañen, de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembra, eso cosechará. Lo que había ganado cada uno. En la vida presente se gana la futura. El tiempo en su cotidianidad profana hay que vivirlo con libertad y responsabilidad. En obediencia a la palabra del Señor, el don recibido es una semilla que debe nacer, florecer y fructificar. La verdadera ganancia, la que nos enriquece ante Dios, consiste en dar. Es el único modo de vivir y de invertir. Nos da nuestro verdadero tesoro y nos procura amigos que nos acojan en las moradas eternas. La salvación es un premio, y en esa condición es a la vez un don y una conquista. En el encuentro entre la benevolencia de Dios y la libertad del hombre que lo acoge y vive de él. Tu mina ha producido 10 minas. No dice he producido. ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué presumes como si no lo hubieras recibido?
El que ha dado es el mismo que hace crecer el don, y así como da el querer, también nos da el obrar. Muy bien, siervo bueno. El discípulo se profesa como simple siervo que ha hecho lo que debía hacer. En cambio, el Señor lo alaba y le dice: muy bien, Dios es el primero en alabar y en servir al hombre, porque desde siempre lo respeta, lo estima y lo ama. El hombre está llamado a ser otro tanto para llegar a ser semejante a él. Alabar y servir, o sea, decir y hacer bien, son dos acciones propias del que ama, con quien respectivamente goza del bien del amado y lo favorece. Has sido fiel en lo mínimo. Por muy pequeña que sea la realidad presente, es el lugar en el cual se vive la fidelidad al Señor. Esta consiste en obrar como el administrador prudente y Zaqueo, que hacen lo contrario del propietario insensato y del rico comilón. 10 ciudades. El premio es un don desproporcionado al mérito, así como una ciudad con respecto a una mina, pero tiene también alguna proporción. A 10 minas corresponden 10 ciudades. Además, el premio es un don que se entrega al que ha cumplido ciertas condiciones. Es como en una carrera en la cual es premiado desmedidamente todo el que ha participado en ella y en proporción de la buena voluntad. Vino el otro. Diferente es la respuesta de cada uno a los dones de Dios. De estas somos responsables nosotros. Él da a cada uno mejor de lo que podemos pedir o pensar. Se entrega Él mismo como un don. Su don es proporcional solamente al deseo de recibir. Por eso tienen mucho peso los deseos y sobre todo ese deseo de Él que solo Él puede colmar. Aquí se hace alusión al problema delicado del mérito. Es bueno dejar la solución al mismo Señor, justo juez. A nosotros nos basta obrar como si todo dependiera de nosotros, sabiendo que todo depende de Él. Todo es don suyo, incluso nuestra acción y nosotros mismos. Él no se impone ni es antagonista de su criatura, porque Él hace existir todo cuanto hay, incluso nuestra libertad. Aquí tienes tu mina, que he tenido guardada en un lienzo. El don no ha producido fruto, significa que no ha sido entregado como un don. Ha quedado improductivo porque está envuelto en la lógica mortal de la posesión. Esto es lo que hace el que se enriquece ante los hombres, pero no ante Dios, pues tenía miedo de ti. Es el mismo miedo de Adán. Viene de la imagen de un Dios malo que no nos ama. Ese miedo bloquea la acción del hombre. Que eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste. Es la idea que el hombre religioso tiene de Dios. Lo considera como severo y exigente. Su justicia es un movimiento de defensa extrema de él, en el intento de cerrar cuentas en condiciones de parida. Pero, ¿qué se puede dar a cambio de todos sus dones a quien ha dado la vida y todo? O se dice gracias, o uno se quita la vida. Por eso el estribillo del justo Jonás es: mejor me es la muerte que la vida. Por tu propia boca te juzgo. El hombre es juzgado por su juicio acerca de Dios. En realidad no es Él quien nos juzga, sino que nosotros los juzgamos a Él. Siervo malo. Es malo como su imagen de Dios. Lo que el Señor no ha sembrado ni cosecha es precisamente nuestra libertad de dar el don para poder así multiplicarlo. A su regreso nos lo devolverá. Y en una desproporción generosa y desbordante, una ciudad por cada mina, porque Él es gratuito y nos quiere
semejantes a Él. ¿Por qué no colocaste mi dinero en el banco? El banco donde los bienes fructifican es la misericordia y la limosna. Quítenle la mina, porque al que no tenga, aun lo que crea tener se le quitará. Dénsela al que tiene las 10 minas, porque al que tenga se le dará en una medida siempre mayor. En realidad uno tiene solamente lo que da. Ellos replicaron: Señor, ya tiene 10 minas. Es el escándalo de la justicia de Dios diferente de la justicia humana. Se basta en el don sobreabundante de gracia y no en el intercambio de intereses. A todo el que tiene se le dará. El que tiene en realidad es el que ha dado. A él se le devolverá en una medida abundante según la generosidad con la cual ha dado. Se recalca la lógica de Dios, que es la del don y de la misericordia. Al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. El que no tiene es el que no ha dado, sino que ha retenido. Está fuera de su verdad como hijo sin la misericordia del Padre. En definitiva, se le quita solamente lo que cree tener y que al final sabe que no es suyo. Aquí tienes tu mina. Aquellos enemigos míos es la suerte del que rechaza la vida y se opone al reino. Es la de todo hombre pecador y enemigo de Dios. Es la suerte que le tocará a Jesús al ser crucificado y al morir por nosotros, enemigos suyos. Al cargar con todas nuestras enemistades, destruirá el quirófano de nuestra condena. Y habiéndole dicho esto, marchaba por delante. Con estas palabras, que parecen haber sido dichas en casa de Zaqueo el pecador, no se dice que haya salido de allí. Continúa su camino hacia Jerusalén. Allí sufrirá injustamente nuestra condena justa, ya que somos pecadores, para dar su reino a los que reconocen como culpables. Será el Cordero degollado por nosotros. Somos salvados por gracia. Por eso debemos perdonarnos los unos a los otros. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.